Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Ciudadano Político en Agricultura TV. Esta noche estamos junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Cris. Estoy muy bien, muy entretenida de estar acá. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. La verdad es que yo además me encantaría poder hacerte después algunas preguntas, así que espero que me des algún espacio. Todas las que quieras. Ya. Porque Bien. siempre me preguntan a mí, me encantaría hacerte preguntas a ti. Bueno, entre tantas facetas que tienes tú, vamos hoy día, va a hacer 5 minutos de entrevista ahora. Esto me hace la pregunta de mí. Fantástico. Buenísimo. Evelyn, economista de la Universidad Católica, actual alcaldesa de Providencia por la UDI, 2 veces diputada, 2 veces senadora. Dejaste ese cargo para ser ministra de Trabajo y Desarrollo Social en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y después, una vez más, heroicamente, fuiste y tomaste el sartén caliente y fuiste candidata presidencial en reemplazo de la candidata en aquel momento, Pablo Longueira. Eres conocida... Se te olvida que fui profesora de matemática. Ay, profesora de matemáticas. Un año completo. Un año completo, ¿verdad? En el interín, ¿verdad? Sí, de chiquillos de primero y segundo medio. Tienes toda la razón. Bueno, y eres conocida por decir las cosas directa y frontalmente. Yo no. Sí. Oye, y nos encanta a los que te seguimos. Evelyn, en tu casa, tu marido, tus hijos, tener una mamá tan power en política, una mujer con tanta personalidad, ¿cómo se lleva la política en tu casa? ¿Se habla de política? Muy poco. La verdad es que yo hablo más bien de mi pasión, que es cómo lograr un Chile que sea un buen país para todos. Cómo lograr que personas que han nacido en condiciones complejas, si trabajan, pero con honradez, puedan salir adelante. Cómo lograr que la educación sea mejor. Cómo lograr... Esas son las cosas, de eso sí se habla mucho. Cómo lograr mayor estabilidad, pero así de política de partido, de tal persona, de eso, prácticamente nunca. ¿Y te han apoyado en tus aventuras políticas? Ellos en general se meten poco, pero sobre todo mis 2 hijos hombres leen mucho de lo que está pasando en el extranjero y a veces me dicen, oye, mira lo que está pasando, por ejemplo, con Twitter, ya que se lo están comprando, mira lo que ha pasado, lo que se ha sabido de tal escándalo. Entonces ellos son como muy conscientes de lo que está pasando, pero poco metidos en la política contingente de Chile. Bien. Evelyn, y hablando un poco de ti. Pero además tengo que contar algo muy simpático. A ver. La primera vez que yo fui candidata, mis 2 hijos mayores, la Antonia todavía no existía, eran chicos. Y yo los llevaba al colegio en la mañana, al jardín a uno y al colegio al otro. Íbamos andando por Kennedy, y entonces habían letreros míos, yo era candidata a diputada. Y me dijeron, mira mamá, hay carteles de la Evelyn Matei. Entonces había una cosa que me llamaban a mi mamá, pero la que estaba colgada era la Evelyn Matei. La Evelyn Matei, candidata. Claro. Qué buen recuerdo. Muy simpático. Qué buen recuerdo. Sí. Evelyn, estudiaste música. Sí, harto. Cuenta la historia de que eres una fantástica pianista. Fui una buena pianista. No, a esta no altura ya no. No se olvida, pero ya los dedos no corren. No es lo mismo. Y me encanta el arte, me encanta la belleza, me encanta la música, me encanta estar con artistas, piensan en forma distinta, creativa, me encanta la arquitectura, me encanta el paisajismo, me encanta la costura. ¿Sabes qué? Siento que la belleza, en todas sus dimensiones, mejora la calidad de vida. Yo realmente busco mucho la belleza, la busco activamente, que puede ser una planta, que puede ser una flor, que puede ser un colibrí volando. O sea, muchas veces también no tienes que pagar por ello. Y por eso que tratamos de hacer muchas, por ejemplo, teatro, cine, conciertos, ballet al aire libre, en las plazas, en forma gratuita para nuestros vecinos. Creo que realmente
congrega, mejora el alma, te juntas con otra gente, es un momento grato para la familia. Estamos tratando de hacer mucho de eso. Qué entretenido. Sí. Y cocinas también. Me han contado que Sí, no, pero te eso gustan es de los lo que te quiero postres. preguntar a ti. Sí. Sí, me encanta en realidad todo. Me acuerdo que estábamos recién en una casa en la playa que tenemos y había un restaurante ahí que estaba a cargo de Carlos von Mühlenbrock. Y entonces hizo clases de cocina ahí para la gente que vivía. Y yo fui, qué cosa más entretenida que cocinar bien, aprender a sazonar, aprender a usar distintos tipos de hierba, o sea, la combinación de colores, la combinación de sabores, es muy, muy entretenido. Y cuando tengo un poquitito de tiempo sí me gusta cocinar. Y es relajante cocinar, Es ¿o muy no? relajante, es muy relajante. Y tengo dos libros, cada uno de este porte, son casi un diccionario, de recetas alemanas muy antiguas. De hecho, los libros se ven viejos, están incluso con otro tipo de tipografía, etc. Y es fantástico porque dice, ya, 1 litro de crema, medio kilo de mantequilla, era todo así, lo gozo. Así que alguna vez he hecho ese tipo de recetas también, Ya muy sé que este antiguas. regalo te voy a tener para el cumpleaños. Es un libro de recetas peruano, que es muy bueno. Ah, Algo bueno te vas los, a sacar de ese los libro. peruanos cocinan, pero como los dioses. Mm. Ellos saben usar el ají, todas esas, lo que le da sabor, lo que le da Sí, hay una combinación de sabores una bastante buena. combinación de sabores maravillosa. Volviendo a la música, una pregunta difícil. ¿Qué opinas del reggaetón? ¿Lo bailas? ¿Lo cantas? No, ¿En tu cantar, casa se oye? no, no mucho. Eh, m- Fíjate que como música, por ejemplo, yo fui a ver Alexander Hamilton. Y esa es una obra de teatro increíble y que está hecho con ese tipo de música. Y fue fantástico. Escucharlo mucho rato me aburre. Me falta la melodía, me falta, sí, me falta. Pero entiendo que hay exponentes que son de verdad muy excepcionales y que hay que escucharlos y que hay que tratar de entenderlos también. No es lo que más me llena, digamos, pero sí reconozco que puede ser muy bueno también. Prométenos que en algún momento luego te vamos a oír o te vamos a ver en un video casero con el piano. ¿Tienes un piano en casa? Tengo un piano en Por casa, sí. supuesto. Sí, claro, sí. Ya te prometo. ¿Ya? Voy Bien, a te voy a hacer pedir un- el video. Evelyn, vamos a la política, vamos a a la contingencia, política. política chilena. Hoy, según las encuestas, eres de las políticas mejor evaluadas, la mejor evaluada. Vas encabezando además cualquier preferencia presidencial en encuestas con mención espontánea, cosa que es harto mérito. Esto recae, curiosamente, en un minuto en 3 alcaldes. En ti, en el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y en el alcalde Codina de Puente Alto. ¿A qué le atribuyes tú esta buena evaluación por la que hoy están pasando estos 3 alcaldes de comunas importantes, muy por sobre la evaluación que tienen los gobernantes hoy en día, el gobierno, los partidos, los ministros? ¿A qué le atribuyes tú esto? Yo te diría a varias cosas. Uno, la cercanía con la gente. Nosotros tenemos que estar preocupados de lo que les ocurre diariamente, cotidianamente a nuestros vecinos. Entonces, cuando salimos en la televisión preocupados de temas muy concretos, la gente se siente identificada con ellos. Lo segundo es que cuando tú estás tratando de solucionar problemas, la ideología, el partido, tiene de verdad casi nada que decir. Tú lo que buscas son soluciones prácticas que le hagan sentido a la gente y que de verdad les ayuden. Entonces la gente no siente que uno les está tratando de vender un voto, algo político, sino que en realidad estás buscando muchas veces junto con los vecinos en las mejores soluciones a los problemas que hay. Y tercero, que en el fondo uno también se puede preocupar de temas entretenidos, ¿no? O sea, cuando uno organiza algo que tiene que ver con arte o una maratón o uno organiza, no sé,
el ballet, donde se llena de gente, o cuando uno está preocupado del tema de la delincuencia, o cuando uno está preocupado de los árboles y de las plantas y del cuidado del agua, eso yo creo que al final genera mucho más simpatía, más cercanía, y además reduce el no creerte. Porque muchas veces cuando todo se politiza, la gente dice, ya, no, o sea, no quiero más con la política. Y cuando conversas con los vecinos, porque te vemos bien cercana a los vecinos, hay Sí. muchos videos Sí. tuyos espontáneos de gente que te graba Sí. con el celular y estás conversando Sí. con gente en la calle, Sí. y ellos te cuentan sus preocupaciones. ¿Se sienten escuchados por el gobierno? No, los gobiernos siempre son muy lejanos. No tienen idea cómo llegar al gobierno, no tienen idea cómo llegar a un ministro, y muchas veces tampoco tienen muchas posibilidades de llegar a los diputados y los senadores. Hay algunas excepciones. En cambio, el alcalde es el que está ahí, con ellos, en la vida cotidiana. Hoy día, por ejemplo, fuimos a ver un sector que está hacia el sur, lo que se llama el Aguilucho. Y entonces la gente se te acerca y te dice, mire los árboles que están mal podados, miren la luz que no nos llega, esto está muy oscuro en la noche. ¿Te fijas? Entonces, esa conversación de lo cotidiano, de lo que te afecta, porque en realidad, claro, la gente está súper consciente de que hay una discusión en este momento, por ejemplo, con las leyes Nain Retamal, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que eso es importante, porque tiene que ver con la capacidad de la policía de actuar, etc. Pero a ellos lo que les está afectando en materia de seguridad ciudadana es que no haya suficiente luminosidad. Claro. Entonces, para ellos, que a uno le corte, le pode el árbol, eso es lo que a él le influye, te fijas, en su sensación de seguridad cuando llega a su casa en la noche. Claro. Y eso es muy lindo. Y eso solamente lo saben ustedes que están en el día a día con ellos. En el día a día con ellos en lo práctico. Evelyn, el gobierno, después del capítulo indultos, entró en una espiral y en una crisis de la que no ha podido salir. La seguridad, la delincuencia y el narcotráfico han demostrado en todas las encuestas que son la principal preocupación hoy de la ciudadanía. Justamente estos días, a raíz de la tramitación de la ley Nain Retamal, vemos posturas distintas dentro del mismo gobierno. ¿Tú crees que sea un momento donde exista un quiebre? ¿Tú crees que se vaya a dar un quiebre? ¿Crees que el presidente Gabriel Boric logre separar las aguas y decir, yo estoy por la seguridad de los chilenos, o finalmente caiga en las manos del Partido Comunista y del Frente Amplio, que a todas vistas quieren dinamitar y socavar este proyecto de ley? Yo creo que el quiebre ya se produjo. Hay un quiebre que es evidente entre la izquierda democrática y lo que es, ¿no es cierto?, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y hay muchas entrevistas a distintas personas que se muestran muy lejanos de lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que el presidente Boric de alguna manera ya se está inclinando más bien hacia la izquierda más democrática, lo cual le va a traer muchísimos problemas con sus propios partidos. Recordemos además que el 15 de noviembre él sí firmó, él sí se sentó, pero su partido, el Frente Amplio, no lo hizo y le hicieron la vida bastante imposible. Yo creo que él en general es más dialogante que los partidos que eran el centro, ¿no es cierto?, que lo apoyó. Ahora, creo, sin embargo, que nadie se va a ir del gobierno, porque sencillamente la cantidad de empleos que existen ahí los va a unir. Y los empleos además se han aumentado muy fuertemente en este último tiempo. O sea, hay mucha gente que está ganando. Sí. Hay mucha gente que está ganando hoy día lo que nunca hubiese ganado si no estuviera en el gobierno. Y con poca preparación. Sí. A ver, uno veía algunos casos y uno decía, pero perdón, 2 millones de pesos a esta persona, ¿por qué? Tú sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sí, ¿cierto? Totalmente. Entonces uno dice, ¿sabes qué más? Eso es inaceptable. ¿Cómo evalúas en ese sentido la gestión de la ministra Tobá? La vemos que un día sale a defender, no sé, por ejemplo, esta semana le tocó decir, o la semana pasada le tocó decir,
Si un carabinero está en una operación y el delincuente sale corriendo, hay que dispararle, no a matar, pero hay que dispararle, es lo que hay que hacer. Pero por otro lado sale después defendiendo las indicaciones que manda el gobierno para que el carabinero no pueda ocupar efectivamente el arma como está planteado. ¿Tú ves que ella está media tironeada también de un lado a otro? Es que la verdad es que lo que ella diga es una señal, pero finalmente cuando el carabinero dispara, no es importante lo que ella diga, sino lo que el fiscal decida. Y el fiscal y los jueces van a decidir de acuerdo a lo que dice la ley, no de acuerdo a lo que dice la ministra del Interior. Entonces me parece que el divorcio que hay entre lo que ella dice, pero el proyecto de ley que están buscando, finalmente termina afectando a los carabineros, porque si es que alguna vez tienen que disparar y finalmente disparan, lo más probable es que los sigan volviendo a imputar y a perseguir, como lo hacen hoy día varios fiscales. Por eso es que es tan importante tener una buena ley. Bien, y esta pregunta antes de irnos al corte. Así que es bueno que tanto el presidente como la ministra lo respalden, pero tengamos claro que finalmente lo que importa es lo que dice la ley. Es la ley. Porque, claro. O sea, finalmente el respaldo tiene ahora que traducirse en los votos en el Congreso. En los votos en el Congreso. Ahora, yo no he seguido bien las diferencias que hay. No soy abogada, no he tenido el tiempo, etc. Pero lo que sí quiero ser súper clara es que sin una ley clara que los respalde, los carabineros de verdad no se atreven a disparar y finalmente terminan siendo asesinados. Bien, antes de pasar al siguiente bloque, Evelyn, ¿tú crees que este momento histórico que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo, sea finalmente la oportunidad para que se produzca un cambio y que los alcaldes tengan más facultades para inferir en la seguridad de la población? Yo tengo aprensiones al respecto. Si, por ejemplo, me dicen nos van a dar más facultades para controlar el comercio ilegal y nos van a permitir que nuestros fiscalizadores les quiten las cosas que les confisquen las cosas que están vendiendo, y si nos van a permitir exigirles que nos muestren el carnet de identidad para saber a quién le vamos a pasar el parte, en eso estoy de acuerdo. Si nos dicen que, por ejemplo, vamos a poder dirigir el tránsito de tal manera que los carabineros no tengan que estar perdiendo el tiempo dirigiendo el tránsito, sino que estén efectivamente detrás de la delincuencia, del narcotráfico, qué sé yo, ok. Si alguien me dice que quieren formar policías municipales con cualquier tipo de elemento, yo ahí ya empiezo a cuidado, porque los carabineros tienen un entrenamiento largo, tienen todo un sistema de disciplina. Aún así, hay veces que alguno se escapa y hace algo que no debiera ocurrir. Pero imagínate 340 policías distintas a cargo del alcalde de turno, que uno no sabe cómo los va a usar. Ahí yo ya empiezo a tener, ahí yo ya digo no. Nosotros tenemos, por ejemplo, patrulleros y actúan en forma increíble, pero no te puedo contar el trabajo que es de hacer muchos test psicológicos, de estar con ellos, de que cuando alguien se equivoca efectivamente y tú ves que se empiezan a poner algunos arrogantes, ejerciendo mal el poder, lo sacamos al tiro, pero eso en 350 municipios podría ser absolutamente incontrolable y podríamos empezar a tener policías como en el resto de Latinoamérica, de los cuales tú en vez de ir a pedirle ayuda tienes que huir. Bien, Evelyn, nos queda clara tu postura. Vamos a ir a un corte, seguimos con Ciudadano Político, estamos junto a Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. No se vayan, volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político con la alcaldesa Evelyn Matei. Evelyn,
Narcocasas. La demolición de las narcocasas por parte del alcalde Carter se ha tomado la agenda de las últimas semanas. ¿Qué opinión te merece este tipo de iniciativas? Cuando uno está peleando contra el crimen organizado y el narcotráfico, hay distintos tipos de medidas que uno debe tomar. En primer lugar, uno tiene que entender que la gente que vive cerca de una narcocasa, la gente que sabe que su vecino o el vecino del frente es narcotraficante, tiene temor. Sienten que ellos exhiben su poderío, exhiben su armamento, ponen los fuegos artificiales, tienen tremendos autos, tremendas casas, entonces te están de alguna manera diciendo: no te metas conmigo, yo soy poderoso. En ese sentido, ver que alguien se atreve a derribarle parte de la casa, yo diría que en el fondo es como una sensación de, ok, hay alguna posibilidad de atreverse contra ellos. Y eso yo creo que es positivo. Por otra parte, si uno realmente lo que quiere es sacarlos de circulación, que estén tras las rejas, obviamente que hay otras medidas que son las que de verdad funcionan, porque el derribarle la casa no lo va a sacar del negocio, no lo va a sacar de lo que están haciendo. Claro. No es la bala de plata, pero en definitiva es una señal. Es una señal, es una señal de no nos van a ganar. Y cuando sale el presidente Boric y dice todas estas frases grandilocuentes a las que nos tiene un poco acostumbrados, de que los va a perseguir por cielo, mar y tierra, a los asesinos además de carabineros, que no va a descansar día y noche, ¿tú le crees? ¿Está en su ADN? Me encantaría creerle. Creo que es necesario creerle porque nada sería peor que con esta ola y con este nivel de desarrollo que hay del narcotráfico, del crimen organizado. La verdad es que si no nos ponemos las pilas muy rápidamente, después va a ser muy tarde. Nos pueden ganar la carrera. Nos pueden ganar la carrera porque con todo el dinero que tienen, ellos ya sea compran autoridades y conciencias o amenazan y extorsionan a personas y a conciencias. Entonces la verdad es que el narcotráfico y el crimen organizado es brutal porque cuando tú te das cuenta ya es como un cáncer que se ha metido por todos lados. Así que en realidad yo lo único que quiero es creerle porque necesitamos. Me parece que en cuanto a efectividad hay muchas medidas que se debieran tomar y que no se están tomando. En este sentido, ha tomado especial relevancia, tanto en el tema de la inmigración como en el caso de la delincuencia, el papel que están jugando las policías y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu visión de ellas sobre su rol? ¿Cómo lo verías a futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera el rol? Lo que pasa es que ellos van a hacer lo que puedan. Recordemos que todos ellos han jurado que están dispuestos a dar la vida por Chile. El drama es que cuando tú vas y, por ejemplo, tienes que controlar, ponte tú, el robo de madera, que es un negocio como de $100 millones al año. El robo de madera produce como $100 millones al año. Impactante. Es impactante. Además es grande. Transportan rollizos en tremendos camiones. Pero tengo entendido que les ha costado enormemente, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos colabore en mirar realmente si es que la factura es de verdad, si tienen permiso y qué sé yo. Les ha costado porque no tienen Servicio de Impuestos Internos mañana, tarde y noche. Les ha costado con aduanas. Aduanas, el único escáner que tenían hoy día está fuera de servicio en San Antonio. Entonces la verdad es que ellos van a hacer todo lo posible, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, etc. Pero si no tienen de verdad un acompañamiento decidido de la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, un acompañamiento, pero decidido del Servicio de Impuestos Internos, un acompañamiento decidido de los fiscales, no van a poder hacer nada. Y yo tengo la impresión que eso no está funcionando. Le faltan las herramientas. Así. Le faltan las herramientas. Bien, Evelyn, hablemos un poco de la ley. Perdón, la UAF no existe.
Servicio de Impuestos Internos no existe. Yo siempre digo, ¿qué cuesta ir a mirar quiénes son los que están comprando los autos de alta gama? ¿Qué cuesta ir a ver quiénes son los que están comprando las grandes camionetas? ¿Qué cuesta ver quiénes son los que están comprando las casas caras y las pasarelas de agrado? La ruta del dinero, como dicen. La ruta del dinero. ¿Dónde está el Servicio de Impuestos Internos? No existe. Así es. Evelyn, hablemos un poco de la ley Naim Retamal, que se ha tomado la agenda de la última semana. Lamentamos el asesinato de 2 carabineros en menos de 15 días. Una carabinera, Sí, por primera vez. Lamentablemente esto es algo que se ha tomado la agenda y lo vemos cada par de meses. Hay un lamentable asesinato. ¿Llegó tarde el Congreso? ¿Tuvieron que ocurrir todas estas muertes? Brutalmente tarde, pues. Esto se debiera haber tratado hace 4 o 6 años atrás. Estas leyes todas fueron introducidas durante el gobierno de Piñera y la izquierda entera se negó a legislar. Y la verdad es que yo no estoy diciendo que si esas leyes hubiesen existido no tendríamos hoy día crimen organizado. No estoy diciendo eso, pero claramente no habría avanzado tanto como ha avanzado. Así que la verdad es que lo que hicieron hace 4 años atrás es imperdonable en términos de los efectos que ha tenido sobre Chile y sobre el avance del narcotráfico. Ahora, dicho esto, de que es imperdonable lo que hicieron, igual creo que es mejor ahora legislar que no hacerlo, digamos. Y por lo tanto, me alegro que muchos de ellos hayan cambiado de opinión, pero que están tarde, están brutalmente tarde. ¿Qué opinión te merece la ministra Vallejo y otros funcionarios de gobierno cuando tildan ahora esta ley de gatillo fácil? ¿Es una falta de respeto a las víctimas? El gatillo fácil lo tienen los narcotraficantes. No es propio de una ministra. Ahora uno lo entiende por el partido al que pertenece, pero es una forma de tratar de desprestigiar a los carabineros, que es lo que han hecho siempre, con el perro matapaco, acusándolos de violaciones de derechos humanos masivas, acusándolos de que tenían un centro de tortura que no era cierto. En el fondo, lo que ellos hacen es nuevamente proteger a los narcotraficantes, proteger al crimen organizado. Encuentro que los dichos esos son realmente absolutamente inaceptables. No sé cómo sigue de ministra. Así de tajante. Así de tajante. Bien, el Partido Comunista y el Frente Amplio justamente se han pronunciado también al respecto y dicen de que si esta ley se aprueba tal como está planteada, va a abrir eventualmente el camino para futuras violaciones a los derechos humanos, porque justamente las policías van a estar en capacidad de defenderse, algo que suena tan básico y tan lógico, para ellos no. ¿Qué le dirías a ellos? Es tan absurdo lo que plantean, porque cuando uno ve que los narcotraficantes en las poblaciones tienen subametralladoras y que disparan a cada rato, y que hay balas locas que matan a guagua y a mujeres que están amamantando. Cuando uno ve que los jardines infantiles tienen que dejar de funcionar porque hay un funeral narco, me parece que si ellos de verdad se creen lo que dicen, quiere decir que no tienen ni idea de lo que están hablando. Gracias a Dios, la mayoría de los chilenos no les cree. Así es. Así es, por lo menos eso es lo que demuestran las encuestas. Eso es lo que demuestran las encuestas. Ellos están tratando de instalar un lenguaje en contra de los carabineros, que es lo mismo que vienen haciendo desde el 18 de octubre y de antes. Y uno al final dice, bueno, ¿qué les pasa con el crimen organizado? ¿No lo ven? ¿No lo sienten? ¿Les da lo mismo? ¿Son sus aliados? ¿Podrían ser sus aliados? Bueno, hay muchas... No me gustaría referirme a eso, pero que se fortalecieron todas esas organizaciones después del 18 de octubre, de eso no cabe ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna. Bien, para ti, Evelyn, entonces, ¿no son excluyentes el endurecer las penas, proteger a nuestras policías y el correcto funcionamiento de los derechos humanos?
Es que el correcto funcionamiento de los derechos humanos es esencial. Y es muy importante que si alguien se sale de esos márgenes, sea efectivamente juzgado y condenado. Bien. Porque si no se juzga y si no se condena, finalmente ese tipo de actitudes o de actos terminan minando la credibilidad de Carabineros, de PDI, de lo que sea. Como fue también, por ejemplo, aquellos robos cometidos por algunos miembros, ¿no es cierto?, de Carabineros. Cuando en una institución alguien actúa de forma incorrecta, y obviamente que la violación de derechos humanos es la forma más incorrecta que puede existir, porque es un abuso, es ejercer violencia contra otro ser humano de forma absolutamente ilegal y brutal. Cuando tú no actúas en forma correcta, finalmente terminas debilitando tu institución. Y por eso que efectivamente el control de eso es fundamental, el control de la probidad y el control, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, a nuestros patrulleros, a todos ellos les tenemos una cámara que graba siempre. Tanto para su seguridad como para la persona que interviene. Exactamente, porque además cuando vemos que alguien ha actuado de forma incorrecta, para afuera. Para afuera. Evelyn, una pregunta. En la eventualidad que tú fueras presidenta, vamos a hacer acá futurología. Por ejemplo, esta semana, misteriosamente rápido, un comisionado de las Naciones Unidas se declaró muy preocupado, como decía la expresidenta Bachelet cuando estaba en el cargo, que todos sus comunicados eran: me declaro muy preocupado. Que se declaraba muy preocupado por el avance de esta ley porque podía abrir las puertas a abusos. ¿Qué harías tú o cómo llevarías tú la relación con el tema de las Naciones Unidas si es que tú fueras presidenta? ¿Te saldrías del tema de los derechos humanos? ¿Te mantendrías tal como estamos? No, hay que mantenerse. Yo creo que hay que mantenerse en el tema de los derechos humanos, pero también hay que entender que ahí hay mucho ideologismo y por lo tanto tienen derecho a hablar y uno tiene derecho a decidir si es que los escucha o no los escucha. Yo no me saldría, creo que es mejor estar. Ahora, hacerles caso en todo. Es importante para que los que nos están viendo en casa, que quizá tú les puedas explicar mejor que yo, que esto, porque me preguntaron mucho, ¿verdad? Por eso te lo estoy diciendo, que después de la opinión que lanzó este que fue comisionado, súper rápido y además nadie se la pidió la opinión, ¿no es cierto? Y además yo digo, ¿y este comisionado está en Nueva York? Claro. Y está preocupado de ver cuáles son nuestros proyectos de ley. Pero cuando asesinaron a un carabinero no dijeron nada. No dijeron nada y qué sé yo, entonces... Sí, pero a mí lo que me preguntaban era si es que esto tenía un efecto en Chile. Y la verdad es que un pronunciamiento no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Para que le quede claro a las personas que nos están viendo en casa. No tiene ningún efecto y además es súper... Como dice el Bombo Fica, sospechosa. Bien, nos vamos al último corte. Seguimos en Ciudadano Político junto a la alcaldesa Evelyn Matei. Nos vamos a un corte y volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto a la alcaldesa Evelyn Matei. Evelyn, en una situación de fantasía, ¿ya?, donde tú tuvieses la oportunidad de tomar un café con el presidente Gabriel Boric, en absoluto privado, el presidente te llama: Evelyn, necesito un consejo, por favor, y nadie se va a enterar de lo que ustedes conversaron. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric hoy? Que arme una mesa que arme un grupo de gente con la cual pueda conversar en forma semanal,
donde se puedan empezar a llegar a acuerdos y donde se puedan ir estableciendo medidas de corto, mediano y largo plazo para ir solucionando los problemas. Yo realmente creo que tenemos problemas muy graves en Chile y que si no llegamos a conversaciones sinceras, fuera de la prensa, no los vamos a solucionar. Los países que han logrado salir adelante son justamente los países que logran decir, ok, por ejemplo, en educación tenemos un problema. Muchos de los niños en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo básico no saben leer. No entienden lo que leen. Leen muy lento, de verdad, y en cuarto medio todavía no entienden lo que leen. Bueno, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Bien prácticas. No sigamos discutiendo del lucro, no. Bien práctico. ¿Cómo logramos que nuestros niños sepan leer y escribir? Bien, rápido. ¿Cómo logramos que puedan salir adelante con matemáticas? ¿Cómo podemos lograr que los chiquillos accedan a un trabajo cuando salen? ¿Cómo logramos, por ejemplo, una buena inteligencia financiera para perseguir a los narcotraficantes? Yo tengo la impresión, y ¿sabes lo que pasa? Yo le diría además que se juntara con alcaldes y alcaldesas de todos los sectores políticos. Entre los alcaldes y las alcaldesas tenemos grupos mucho más transversales en que nos podemos juntar y conversar de las cosas sin tanta ideología. Nos tenemos respeto. Tenemos, por ejemplo, grupos en temas de medio ambiente, tenemos grupos en temas de seguridad ciudadana. Yo converso con alcaldes que son socialistas, que son del Frente Amplio, sobre seguridad ciudadana. Y se conversa de una manera mucho más comparten honesta, problemas y soluciones probablemente. Exactamente, mucho más enfocada a las soluciones y sin tanta pelea, etc. Así que en realidad yo diría que me tomó de sorpresa tu pregunta, pero es una muy buena pregunta. Yo le diría converse más con alcaldes y en forma muy, muy silenciosa. Vamos a ver si nos ve y le llega tu mensaje. Y ojalá luego pueda existir esa coordinación. Le haría muy bien a Chile. Yo creo que le haría muy bien a Chile. Evelyn, si tú fueses presidenta. Uy, tú me estás poniendo ya por segunda vez que si fuese. Pero si fueras presidenta, ¿cuáles serían tus primeras medidas en los primeros 30 días en materia de seguridad? Para ir al tema que esta semana o que estos meses realmente yo creo que todo el año se va a tomar. ¿Cuáles serían tus principales medidas en los primeros 30 días? Primero, cambiar el régimen carcelario, al tiro. Los que dirigen bandas de narcotraficantes se tienen que ir a una cárcel de alta seguridad y además sin la posibilidad de juntarse mucho con otros y con un bloqueo total de las comunicaciones, de tal manera que no sigan operando a sus propias bandas desde la cárcel. Lo segundo, trataría de efectivamente agilizar todo lo que signifique quitarles todos los bienes que han adquirido las bandas y los narcotraficantes que ya han sido condenados. Quitarles las casas, quitarles los autos, quitarles la plata, quitarles todo lo que tienen. Porque estas son bandas básicamente empresariales, de la peor empresa posible, que es, porque a ellos lo que les interesa es el dinero. Y por lo tanto lo que tienes que quitarle es el dinero. Sin eso no avanzan nada. Si tú no les quitas la plata, si tú no sigues la plata y si tú les permites que sigan operando de la cárcel, todo el resto que hagas no tiene ningún tipo de validez ni de efecto. Porque si tú los pescas y lo pones en la cárcel, pero en la cárcel siguen haciendo lo mismo que hacían afuera, con la plata en la mano. Y eso es lo que sucede hoy día. Ya. Lo tercero que haría es intervenir en los barrios más complicados, de la misma manera que lo hizo un alcalde de Medellín, en que tú entras en un barrio, te llevas detenido a todos los que están traficando, pero al mismo tiempo interviene que sea mejor el colegio, que sea más bonito el colegio, que tengan lugares donde hacer deporte, que las mujeres tengan lugar donde juntarse. O sea, en el fondo tienes que intervenir también desde el punto de vista social y desde el punto de vista del esparcimiento. De tal manera que los jóvenes no sientan que su mejor alternativa en la vida es ser un soldado del narcotráfico.
Yo te diría que esas son como las 3 medidas más importantes que habría que tomar. Bien, Evelyn, buenas medidas. Evelyn, el año 2010, junto al senador Rossi, presentaron un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico. Así ¿Cuál es. es tu posición hoy día al respecto? Yo acepto las 3 causales, el aborto en las 3 causales, y siento, digamos, que nadie tiene derecho. Lo que nosotros presentamos en esa época con el senador Rossi es que en muchos casos el feto viene sin ningún tipo de viabilidad de vivir fuera del vientre materno. Y en ese caso, o sea, es inaceptable exigirle a la mujer que llegue al término del embarazo. Inaceptable. Un feto que viene sin cerebro, por ejemplo, un feto que viene profundamente dañado o en que de alguna manera los cromosomas vienen brutalmente alterados. No estoy hablando de un síndrome de Down, estoy hablando de cuando, por ejemplo, existen 3, en fin, son temas médicos que son Sí. difíciles. Estoy hablando de inviabilidad de la vida. O sea, no puede vivir fuera del vientre materno. Realmente no es aceptable que tú le exijas a la mujer que llegue hasta el final. Nos queda clara tu postura. Evelyn, te tengo que preguntar algo que me han preguntado a mí y yo estoy muy interesado en saber tu opinión. ¿Qué opinas del matrimonio homosexual? Yo no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual, ningún problema. Y yo en algún momento me declaré en contra del matrimonio homosexual. En esa época, yo siempre siento, digamos, que los seres humanos, los adultos, podemos hacer lo que nos parezca. Nadie tiene derecho a meterse. Sin embargo, el matrimonio homosexual trae inmediatamente consigo la posibilidad de adoptar. Y en esa época yo tenía mucho temor del bullying que le pudieran hacer a los niños. Sin embargo, creo que la sociedad ha avanzado en forma muy rápida en esa materia. Hoy día para los niños este es un tema natural. Yo no veo ese peligro hoy día y por lo tanto la objeción que yo tenía del matrimonio, que era básicamente por el derecho a adoptar, a mí hoy día ya no me hace ruido, para nada. Bien, qué gusto saberlo, Evelyn. Pues, estoy seguro que muchas personas... ¿Sabes lo que pasa? Hay un tema, porque lo que yo siempre he señalado, y por eso que cuando yo llegué a la municipalidad, inmediatamente creamos este departamento de inclusión, de diversidad y de inclusión. Lo que nadie tiene derecho a hacer es ni hacer comentarios, ni a discriminar, ni a burlarse, ni a nada por que una persona sea alta o baja, o sea gorda, o sea flaca, o sea del color de la piel de un lado a otro, o por sus preferencias religiosas, o por sus preferencias sexuales, nada. Somos todos seres humanos y cada ser humano merece absolutamente el respeto. En eso no hay opinión alguna. Mi objeción era, por lo tanto, respecto de los niños. Bien, bien, Evelyn. Clara tu postura. Qué bueno escucharlo. Y fuimos de los primeros que tuvimos una ordenanza, más bien son instrucciones para todos nuestros funcionarios de cómo tratar a personas que puedan ser trans. O sea, hay respeto total y absoluto a las preferencias de la persona. Bien. Evelyn, vamos acercándonos al final del programa, vamos a la última sección que es de preguntas. Yo quiero señalar lo siguiente, yo había pedido permiso para 5 minutos para preguntarte yo a ti. Obvio. Y estoy viendo que me voy a quedar sin esos 5 minutos. Así que ahora yo te voy a pedir que tú me prometas que me vas a invitar de nuevo para yo poder hacerte algunas preguntas que me encantaría saber. Prometido, prometido. Nos prometemos mutuamente, nos volvemos a encontrar acá en Ciudadano Político. Bien. Bien. Ok, entonces. Es que tu vida es bien fascinante también. Vamos a... Sí, ya, por eso que quiero Hay mucho que contarnos ahí. Sí. Evelyn, ¿qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Hasta ahora un 3. Un 3. ¿Cuál ha sido el chascarro político más recordado de Evelyn Matei? La carrera. La carrera con el chaleco amarillo. Sí, pero tengo varios otros.
también con una diputada que mandé a no sé dónde. Golpeando la mesa. Pero Sí. muy bien dicho. No, De repente uno debiera ser un poco más cuidadosa. Me acuerdo que en algún momento dije, yo prometo portarme como señorita. Y créanme que trato. bueno, te iba a preguntar, ¿qué se sentía haberle ganado en la carrera a tantos periodistas más jóvenes en esa carrera de chaleco amarillo? Porque corriste más rápido que ellos. Pero ellos andaban con cámara, no es fácil correr con cámara. Evelyn, ¿cuál es tu rutina de belleza matutina? Siempre una buena leche de limpieza, después un tónico, después obviamente que un humectante, una crema de ojo y obviamente bloqueador solar, Bloqueador solar. que es fundamental. Bien. ¿100% natural? No. Sí, no. No, no. Acá necesitamos una No, respuesta. esta no es mi nariz. Esta no es la nariz con la que nací, para nada. Acá la afiné un poquitito. Esto es una primicia. A ver, Sí. a ver, pero te ves Lo que pasa es estupenda. que, lo que, pasa es que yo tenía una nariz bonita, un poquito grande. Y me tenían que operar porque tenía sinusitis crónica. Y entonces el doctor me dijo que lo que iban a hacer y que me iban a enderezar la nariz. Qué rico, le dije, me va a quedar más recta. No, esto es por dentro nomás, por fuera no se nota nada. Ahora, si quieres, es el momento, porque vamos a estar ahí. Obvio. No, le dije yo, no. Esa noche, una tía abuela cumplía como 75 años y fui. Y empecé a mirar las narices Matei y las narices, y yo dije, sí, me opero. Así que me sacaron aquí un poquitito. Bueno, te quedó estupendo. Quedó Uno, bien. no se nota y te quedó increíble. Así que 100% natural no. Pero es bien poco lo que me he hecho. Me sorprendiste, ¿eh? ¿Cuál es el garabato preferido de Evelyn Matei? Hueón. Pero además ya ni siquiera es garabato, yo encuentro. Es como parte del vocabulario de los chilenos, ¿no? Además, claro, lo que se pasa usa para todo. se usa para todo. Depende de la cantidad de decibeles con la que lo usas. Sí, la cantidad de decibeles, la cara que pone, los gestos tuyos. Puede ser muy encantador y puede ser muy ofensivo. Así es. Evelyn, ¿cuál es el mejor piropo que te han tirado? No te voy a decir por el beso que te robaron ante cámara. Ese fue el mejor piropo, el beso. Fue tan divertido porque yo era ministra, y estábamos hablando de algún tema bien serio en una calle con esto, y de repente pasan unos cabros y uno se devuelve, y fue una cosa así como que te quedaste. No, fue muy divertido. Creo muy que tú le simpático. dijiste algo como, oye, te fuiste rápido, no me Te diste fuiste rápido, oportunidad. no pude darte yo una a ti. Bueno, gran Pero piropo. eso fue muy simpático. Eso fue porque, además era un chiquillo joven. ¿Cómo no va a ser simpático? Sí, está el video en las redes. Está el El que video esté en en la las casa lo puede buscar y está en las Sí. redes. Hay que buscar beso robado a Evelyn Matei. Oye, Evelyn, ¿cuál es el político más buen mozo que encuentras tú en Chile? Muy buen mozo, hay varios. Rodrigo Delgado, muy buen mozo. Luciano Cruzcoque, muy buen mozo. ¿Y el mejor vestido? ¿A ti que te gusta la moda? A mí me gusta cómo se viste Pablo Vidal, que fue diputado. Tomás Bodanovich tiene su pinta también. Mira. Sí, no, hay varios. Y el que era, hace mucho tiempo que no lo he visto, pero el que era muy buen mozo era obviamente el senador Rossi, con el que se escribía el proyecto. Claro. Mire, ¿eh? Pero Sí, por no Rossi sé cómo está desapareció ahora. un poco de escena, pero bueno, nos diste Sí. buenos ejemplos de políticos bien vestidos. Sí. Evelyn, acercándonos a las preguntas finales. ¿Cadena perpetua para los asesinos de carabineros y nuestras policías? Sí, de todos modos. Perpetua. No salen más. No salen más. No salen más. Bien. No, ¿sabes lo que pasa? Es que en cualquier... O sea, es inaceptable. Es inaceptable. Bien. Y la pregunta final. Evelyn Matei el 2025, segunda vuelta. Pero tú estás suponiendo que yo voy a una primera vuelta. Y que vas a llegar a una segunda. ¿Con la Jimena Rincón o con la Camila Vallejo?
Es más fácil ganarle a la Camila Vallejo, pero no me gustaría que ella llegara a una segunda vuelta. Así que mejor Jimena Rincón. Muy buena respuesta. Bueno, Evelyn, esperamos verte en esa papeleta en algún momento. Muchos éxitos en la gestión que ya está muy bien evaluada por tus vecinos en Providencia y muchos éxitos en todo lo que estás haciendo. Yo por ahora soy alcaldesa y no quiero hablar de presidencial porque falta mucho tiempo, faltan 3 años y en 3 años pueden pasar muchas cosas y porque además mi energía, mi cariño, mi mente está efectivamente en lo que ocurre en la municipalidad, aunque obviamente que hay ciertas cosas que ocurren en Chile que son súper importantes, como todo lo que tiene que ver con la Constitución. Tus vecinos de Providencia te van a echar de menos. De todas maneras. Bueno, Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Ciudadano Político. Gracias por estar acá. Un gusto, Cris. Una alegría haber estado acá. Prometimos volver. Prometimos, sí. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Recuerden vernos todos los miércoles a las 10 de la noche en Agricultura TV a través de nuestro canal de YouTube, a través de la página de agricultura.cl y a través de Agricultura TV en Zapping, canal 168. 182. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hoy día estuvimos junto a la alcaldesa Evelyn Matei.